Tanto si eres un extranjero que quiere venir a España para hacer turismo y visitar el país, como si ya estás aquí y quieres invitar a un amigo o familiar para que venga a verte, este vídeo es para ti. Hablamos de uno de los documentos más importantes y imprescindibles para este proceso, la carta de invitación. Hola a todos, mi nombre es Gerard, responsable de marketing en Gambal Sales Group, y en el vídeo de hoy vamos a hablar de todo lo que necesitas saber sobre la carta de invitación, este documento tan importante cuando alguien viene para hacer turismo, cuando lo invitamos para que lo haga. De manera más concreta, ¿qué vamos a ver? ¿Qué es exactamente este documento y para qué sirve? ¿Cómo se solicita y cuáles son los requisitos paso a paso que vas a tener que cumplir? ¿Qué documentos aportar? ¿Cuánto tarda y cuánto cuesta? Y quédate hasta el final porque vamos a ver un punto muy importante que son todos los riesgos asociados, porque de no ejecutarla de manera correcta puedes tener problemas legales importantes. Así que empezamos con el vídeo. Recuerda, suscríbete ahora mismo si no lo estás para recibir todas las novedades, todos los consejos en materia de extranjería y nacionalidad que harán tu vida en España como extranjero mucho más fácil. En primer lugar, ¿qué es la carta de invitación? Pues bien, la carta de invitación es una declaración responsable o prueba mediante la cual un ciudadano español que está en España o un extranjero que es residente invita a venir a un extranjero que quiere visitar el país para hacer turismo durante un periodo de tiempo concreto, y en este periodo este extranjero al que invitamos va a quedarse en nuestra casa. Y la carta de invitación es el documento que lo demuestra, que realiza esta invitación. Entonces, ¿para qué se crea? ¿Cuál es su finalidad? Pues bien, ya vimos en nuestro vídeo sobre la entrada a España sin visado y cuáles eran sus requisitos, que cuando un extranjero viene a hacer turismo, lo que quiere extranjería, lo que quiere inmigración es entender exactamente cuáles van a ser los motivos de este viaje y comprender muy bien y asegurarse de que el extranjero no va a estar más del tiempo permitido en el país, que son estos 90 días que tenemos de estancia por turismo. Para demostrarlo, para ir en líneas con esta petición, con lo que solicita, con lo que quiere asegurarse extranjería, lo que hace el extranjero es tener que demostrar, por ejemplo, aportar al entrar en España el billete de ida y el de vuelta para demostrar que va a volver en el tiempo exigible. También tiene que mostrar, por ejemplo, las reservas de hotel, apartamento en el que vaya a hospedarse cada una de las noches. Pero veíamos, ¿qué pasa si este extranjero, en lugar de irse a un hotel, se queda con un amigo, se queda con un familiar, ya que lo tiene aquí en España y va a dormir en su casa? Pues bien, en esos casos es obligatoria esta carta de invitación. Es el documento que va a demostrar que el extranjero va a dormir durante esas noches que va a estar en España en casa de este amigo o familiar, y este amigo o familiar se responsabiliza, vamos a decir, a hospedar al extranjero y a demostrarlo. Por lo tanto, si eres extranjero que va a visitar España durante un periodo de tiempo corto, inferior a 3 meses, y no vas a hospedarte en un hotel, en un apartamento, en una pensión, en un Airbnb, sino que vas a estar en casa de un amigo familiar, es obligatoria la carta de invitación para poder entrar a España. Por más que en tu país no se exija visado, por más que sí que se exija, esto es independiente. La carta de invitación, si no vas a estar en un hotel o similares y no puedes presentar por ende la reserva, sino que vas a estar en casa de un amigo familiar, la carta de invitación va a ser obligatoria. Así como ves, no es un sustituto en ningún momento, es algo que muchos tienden a pensar, que si tenemos una carta de invitación ya no me hace falta solicitar el visado para mi estancia por turismo. Esto no es así, son cosas independientes y esta carta de invitación, como vemos, va a ser necesaria igualmente, independiente de si necesitas o no necesitas un visado. Otro punto, otra duda que nos gustaría despejar es el hecho de que tú como residente o como español en España que invitas al extranjero, tú no tienes que redactar, tú no tienes que crear ninguna carta. Por más que el nombre nos pueda llevar a pensar esto, no. La carta de invitación es un documento que se solicita en la comisaría de policía más cercana de allí donde vivas, y tú, tras aportar todos los documentos que ahora veremos, la solicitas, la pides y es la policía quien la expide, pero tú no en ningún momento no vas a tener que crear, no vas a tener que redactar una carta. No, es la policía quien la emite y tú, cuando la tengas, la vas a enviar al extranjero al que invitas. Así, ¿quién la necesita? ¿Quién necesita esta carta de invitación? Pues bien, cualquier ciudadano extracomunitario de fuera de la Unión Europea que quiera entrar, como hemos dicho, a España para hacer turismo, estar en el país durante un tiempo prolongado de menor a 90 días y que no vaya a estar en un hotel, sino vaya a estar con un amigo o un familiar en su casa. Por contra, los ciudadanos de dentro de la Unión Europea no necesitan solicitar esta carta de invitación para visitar España, ya que por todos los acuerdos que existen tienen libre movimiento dentro de la zona Schengen, por lo tanto no necesitan solicitarla.
Si eres ciudadano de fuera de la Unión Europea, ciudadano extracomunitario, entonces sí que tienes que solicitarla. Respondamos otra pregunta importante, que es ¿cuánto tiempo tarda? ¿Cuánto voy a tardar en conseguirla? Pues bien, aquí la respuesta vas a ver que depende. La regla general dice que aproximadamente la carta de invitación la puedes conseguir en torno a unos 10 días, aunque en muchos casos el proceso puede extenderse hasta 2 meses. Es cierto que en algunos casos muy excepcionales hay gente que la solicita y a los 2 días ya la ha conseguido, pero esto no es la norma general. Por lo general, 10 días, aunque ten en cuenta que según cuántas solicitudes, según cuánto tarda el trámite, puede extenderse hasta 2 meses. Por lo tanto, nuestra recomendación, empieza lo antes posible. 1 mes, 2 meses antes de que el ciudadano extranjero vaya a coger el avión, vaya a viajar hacia España, solicitar ya esta carta de invitación, porque no es solo el hecho de ir a la comisaría, solicitar la carta y recibirla, y el tiempo que tarden en esa expedición, es también que una vez que tú la recibas, la vas a tener que mandar, porque el extranjero tiene que tener el documento oficial, no sirve una copia, no sirve una foto o escanearlo y mandar un PDF, no. El extranjero, para poder entrar a España, tiene que tener este original de la carta de invitación. Por lo tanto, tú desde España vas a tener que enviarlo y esto también se demora. Tiene unos tiempos dependiendo sobre todo de lo lejos que esté el país, pero ten en cuenta estos plazos. Veamos ahora cuáles son los requisitos, es decir, el día que acudas a la oficina, a la comisaría de policía a solicitar esta carta de invitación, ¿qué documentos vas a tener que aportar? ¿Qué requisitos tienes que cumplir? En primer lugar, un documento muy importante, el empadronamiento. Vas a tener que aportar tu padrón, demostrando exactamente quién vive en esta residencia en la que pretendes acoger al ciudadano extranjero que viene a España y que efectivamente tú estás empadronado en ese domicilio. Entonces, decimos que el padrón es un documento muy importante porque es una de las principales causas de denegación de esta carta de invitación. ¿Por qué? Porque si alguna de las personas que residen, una de las personas que están empadronadas en ese mismo domicilio, si están en España en situación irregular, lo más probable es que te denieguen la solicitud. Y por otro lado, si hubiese muchísima gente empadronada bajo el mismo domicilio, se considera entonces que las condiciones de habitabilidad no son del todo óptimas para que entre una tercera persona, una persona extra, y también podrían denegarte la solicitud de la carta de invitación justamente por eso, porque haya muchísima gente empadronada. Por lo tanto, el padrón es el primer documento y es imprescindible y muy importante. El siguiente, vas a tener que demostrar que efectivamente ese domicilio, ese piso, esa casa está de alguna manera, tú tienes el derecho a estar allí, ¿no? Entonces, ¿esto cómo lo demostramos? Mediante un contrato de alquiler, si estamos viviendo en alquiler, o mediante la escritura de compraventa si nosotros hemos comprado y somos los propietarios de la casa, de la vivienda, del piso. Es decir, hemos de demostrar que efectivamente es nuestra casa y tenemos la capacidad de introducir a alguien para que se hospede durante este tiempo, esta estancia de turismo. Por consiguiente, vas a tener que aportar tu DNI si eres un ciudadano español que invita al extranjero, o si eres extranjero, residente, ya que eso sería importante, si eres extranjero tienes que ser residente, vas a tener que aportar tu TIE, tu tarjeta de identificación como extranjero, tu permiso de residencia. El siguiente punto va a ser aportar el pasaporte, una copia del pasaporte del extranjero al que invitamos, el que va a entrar en España. Después también deberemos especificar cuáles son las fechas exactas del viaje de esta persona a la que invitamos, cuánto tiempo va a estar en nuestra casa. Hay veces, hay situaciones en las que el extranjero primero está en un hotel, después viene a nuestra casa. Pues bueno, especificaremos exactamente cuáles son las fechas en las que sí que estará con nosotros, y también deberemos aportar sus billetes de avión de ida y de vuelta, un poco para demostrar justamente esto, que encuadra, que encajan los plazos y que va a irse el extranjero dentro del plazo permitido por la ley. Después vamos a tener que rellenar un formulario de solicitud allí en la comisaría de policía. En este formulario una de las cosas que tenemos que especificar es cuál es nuestra relación con este extranjero que estamos invitando. Pues bueno, es un amigo, es un familiar, es mi tío, es mi abuelo. Esto quedará en este documento. Y finalmente vamos a tener que pagar unas tasas para solicitar esta carta de invitación. Entonces, ¿cuánto cuesta la carta de invitación? Pues bien, depende del número de personas a las que invites, pero el precio estándar, vamos a decir, el precio base son unos 80 euros, y para cada miembro, digamos, para cada persona extra a la que invites, si haces una solicitud para más de una persona, cuenta que para cada uno el precio puede subir en torno a unos 6-8 euros. Finalmente, como te comentábamos al principio, los riesgos asociados con este proceso. Pues bien, hay que tener en cuenta que al final la carta de invitación se crea
para que este extranjero que viene a España esté durante un periodo de tiempo determinado y tenga demostrado, de manera demostrada cuál va a ser su alojamiento, ¿no? En casa de pues, un familiar o de un amigo. Pero de todos modos está pensada para que justamente ese extranjero se quede por su estancia de turismo durante el tiempo permitido por la ley. Entonces, si la comisaría de policía no tiene muy claro los motivos de este viaje o puede llegar a pensar que el extranjero va a estar más del tiempo permitido, esto de entrada puede ser un motivo de denegación de la carta de invitación, por lo tanto tenlo muy en cuenta. Pero es que esto no acaba aquí. Es decir, si el extranjero usa la carta de invitación, y esto es algo muy común y que pasa muchas veces, como es un requisito indispensable para entrar a España, si el extranjero lo usa para poder cruzar la frontera efectivamente y después se queda de manera irregular, ahí tú, como persona que lo ha invitado, puedes sufrir problemas legales importantes. ¿Por qué? Como hemos dicho en la definición, la carta de invitación es una declaración responsable. ¿Qué significa que sea una declaración responsable? Pues que de alguna manera tú estás asumiendo esa responsabilidad de que el extranjero efectivamente vuelva a su país de origen una vez acabe esta estancia, no esté más del tiempo permitido por la ley. Por lo tanto, si esto es así, si él aprovecha la carta de invitación para entrar y se queda más tiempo del permitido, pueden imponerte una multa bastante importante que va desde los 500 a los 10.000 euros, pero es que además, si se considera que esta infracción ha sido importante, el delito puede ser un delito penal por fomento de la inmigración ilegal, por lo tanto esto supondría importantes consecuencias para ti. Así que nuestra recomendación, ten muy en cuenta que la carta de invitación, tú como persona que la emite, tiene importantes riesgos si la persona invitada no cumple con lo que se espera, con lo que está establecido por la ley. Y hasta aquí todo en este vídeo. Recuerda, suscríbete si quieres seguir viendo más contenidos como este. Para cualquier duda que puedas tener sobre la carta de invitación, en mi caso en particular la necesito, me falta este documento, cómo procedo aquí, etcétera, no dudes en mandarnos un mail a info@balselsgroup.com. Nuestros abogados te responden en menos de 24 horas y te ayudamos en todo lo que haga falta. Así que sin más, hasta aquí este vídeo, esperamos que os haya sido de gran utilidad. Un saludo.